Logré pasar una prueba de $20 y la llevé a $300. Me tomó 2 o 3 meses y efectivamente la perdí la semana. No escuche a personas que no saben, que no manejan la información o que no han tenido resultados. Siempre lo he dicho, si alguien lo hace, yo también puedo. Y si no tengo que ver cómo lo hago, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. La vida te va poniendo lo que tú vas pidiendo paso a paso. Y por supuesto, el trabajo lo tiene que hacer uno. El trading es 20% estrategia y 80% mentalidad. Trabajen mucho en ustedes y sigan día a día. No se den por vencidos. Tomen la decisión de ir a por ello y háganlo. Hey traders, le doy la bienvenida a este nuevo podcast y hoy es un podcast muy especial porque estoy con 2 de mis mejores alumnos. Aquí estoy con Wenderly y con Jesús. Estoy muy contento porque pudimos reunirnos a hacer este podcast y yo sé que este podcast va a ser espectacular porque va a haber una historia muy interesante aquí, así que espero lo disfruten y bueno, si quieren pueden presentarse. Podemos empezar por Wenderly. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo trading? Y luego vamos con Jesús, así para que... Es mi primera vez entrevistando a 2 personas, entonces ahí vamos a ver cómo sale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Wenderly Morán, actualmente tengo 28 años. Realizo trading aproximadamente hace 4 años y medio. Ok, genial. ¿Y Jesús? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Verdugo. Yo tengo 31 años. Hago trading hace año y 3 meses aproximadamente. Y bueno, muy feliz de estar acá y de compartir contigo, hermano. Bueno, genial. Aquí empieza lo chévere. Wenderly tiene más años haciendo trading. ¿Por qué? Quiero que nos cuentes esa historia. O sea, si quieres puedes empezar por cómo conociste el trading y luego cómo se fue desarrollando todo el tema de la operativa con tu pareja, cómo fue ese tema en el hogar. Quiero que nos cuentes toda la historia. Bueno, te cuento que yo comencé en el trading aproximadamente en el 2021. Ya para ese momento, ya yo estaba casada con él, con Jesús. Bueno, pero la historia comienza realmente cuando teníamos como 16, 17 años, nos estábamos conociendo y yo recuerdo que una vez yo le dije, amor, a mí me gustaría hacer algún día eso. Y Jesús me dijo como que, o sea, ¿para qué? Eso se requiere mucho dinero. Y yo, bueno, simplemente le dije, si alguien más lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Pero todo quedó ahí, nosotros estábamos iniciando relación. Pasó el tiempo y pues yo me gradué, terminé la universidad, me salieron mis prácticas para otra ciudad. Okay. Entonces debía trasladarme de mi ciudad natal, que es Barranquilla, hacia otra ciudad de acá, muy cerquita, 2 horas. ¿Qué pasa? Que cuando en ese momento, fue en el 2019, ya nos habíamos comprometido, yo me tengo que ir como 3, 4 meses antes de casarnos para Santa Marta. Entonces, pues obviamente ahí comenzamos como que a separarnos un poco, pero siempre nos mantuvimos unidos, separarnos físicamente. Okay. Llegó el punto en el cual, nos casamos, estuvo pandemia, estuvimos por ahí un poco de tiempo alejados en ese tema de la pandemia. ¿En pandemia estuvieron alejados? No. Pero sí, todo el tiempo de la pandemia, antes de la pandemia, en ese momento, me equivoqué. Vamos a comenzar. Dale, no, si continúa como ibas, no hay problema. Bueno, entonces, inició la pandemia y ya yo estaba viajando de lunes a viernes hacia Santa Marta. Entonces yo venía solamente los fines de semana. Cuando fue la pandemia nos unimos aún más y nos fuimos a vivir. Entonces nos fuimos ya a vivir como tal, ya vivíamos de lunes a domingo. Vivíamos de lunes a domingo y teníamos aproximadamente como un mes y medio de estar casados. Bueno. Comenzamos con la pandemia, vivir juntos, gracias a Dios en la empresa se lograron mantener pues ambos trabajos, yo trabajaba desde casa, pero a finales del 2020, digamos que hubo unos temas económicos, algunos temas económicos de pareja que nos faltan, y tuvimos pues algunas discusiones. Yo recuerdo que yo le pedí ahí a Dios, Dios mío, mándame algo a lo cual yo pueda trabajar desde mi casa, que no me desplace y que requiera poco tiempo y yo pueda generar dinero. Eso era lo que yo le pedía, porque en ese momento yo estaba en competencia con Jesús. Jesús ganaba muy bien y pues yo en ese momento ganaba un salario mínimo. Entonces, de cierta forma, yo en ese momento estaba en competencia con él porque yo quería ganar igual o más que él. Entonces, y claro, con algunos temas de trasfondo económicos, pues obviamente yo me sentía agobiada.
Y yo le decía, Dios mío, mándame algo. Bueno, el tiempo pasó, reactivaron en la empresa, me fui para Santa Marta, pero ya viajaba como una semana sí, una semana no, y así. Sin embargo, pues obviamente seguían persistiendo algunos temas económicos. Pues ya estábamos en nuestra casa, ya teníamos nuestras cosas, y por más que sea, pues los gastos no bajaban, o sea, no disminuían. Aparte que la calidad de vida que siempre Jesús y yo hemos llevado es una calidad de vida muy buena. Entonces siempre nos ha gustado salir, en fin. Y llega un día, no sé, una vez estoy en Instagram de la nada y me salió una publicidad. Pues la mayoría, el que ingresamos en este tema del trading fue por las redes de mercadeo hace más de 4 o 6 años. Y justamente me llegó la publicidad de una red de mercadeo. Entonces la red de mercadeo que te prometía entrenar trading, pero el trasfondo al final de cuentas era llevar personal. Okay. Entonces yo recuerdo que en las conversaciones con la persona que vi ese anuncio, me decía, ay, entra, mira, tienes que pagar tanto dinero, y en fin. Yo me endeudé, recuerdo. Antes de endeudarme, yo le comento a él. Él me dice, no vayas a hacer eso. Ni se te ocurra porque... Wenderly lo hizo. Me endeudé. Aparte que me endeudé, no le conté nada a él que había ingresado. No le conté nada. Eso fue ya en el 2000, si mal no recuerdo, 2021. Recuerdo que fue febrero del 2021, al cual yo lo recuerdo. Entonces, bueno, en fin, todo pasó así. Después vino y recuerdo yo que para ese momento, todo mundo quería era capital real. Entonces yo recuerdo que quemé muchas cuentas de $20, pero hubo una especialmente como con 3 o 4 meses de tener experiencia en el trading, que logré pasar una prueba de $20 y la llevé a $300. Lo recuerdo perfectamente, me tomó 2 o 3 meses. Obviamente no manejaba ni stop loss, manejaba TP, pero stop loss no, o sea, yo no perdía, yo siempre ganaba. Y efectivamente la perdí la semana. La perdí en una semana porque no manejaba stop loss, por supuesto. Claro. Entonces esa fue mi primera experiencia. Ahí entré como en una depre. Y un día de la nada vamos a visitar a mis padres. Voy con mi esposo, visito a mis padres. Y estábamos hablando y de la nada a mí se me sale. Puf, no, es que yo quemé la cuenta. Y Jesús me dice, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo? Tú no me habías dicho que habías ingresado. ¿Y cómo es posible que tú pases una cuenta y no me digas nada? Primera pelea. Por el trading. Fuerte por el trading. Primera pelea. Bueno, lo recuerdo. Recuerdo ahí exactamente que toda mi familia dijo, salte de eso. Obviamente Jesús también me dijo, salte de eso, que no sé qué. Sí. Bueno, recuerdo que la única persona ahí en ese momento que me dio alguna voz de aliento fue mi papá. Me dijo, si tú crees que eso es lo correcto, si crees que es bueno, hazlo. Ya, o sea, él no me cuestionó, no me dijo nada, solamente me dijo, confío en ti. El resto, cero. Bueno, ahí comenzaron los problemas con Jesús por el trading. Esa fue la primer pelea. Esa fue nuestra primer pelea fuerte. Después vinieron muchas otras peleas más. Entonces, por lo menos una vez yo le dije a él, voy a volverlo a intentar. Yo aún no te conocía. Eso fue ya como 2022. Voy a volverlo a intentar. Pero todos mis intentos de cierta forma eran fallidos, porque yo encontraba información, era por YouTube, encontraba información pues en todo el tema por fuera, pero no encontraba nunca un mentor. Okay. Y digamos que la cereza del pastel fue que yo vengo y me sentía cómoda con unos muchachos de Panamá, se recuerdo que se llamaba Alejandro y el otro no recuerdo cómo se llamaba, y yo vengo con mucho ahorro, porque obviamente no generaba muchos ingresos, entre la academia. Y resulta que justamente yo entro hoy y a los 2 días se separan y ya no era un solo pago, sino era una mensualidad. Y ya yo no podía cubrir esa mensualidad. Obviamente, ahí en ese momento
como yo estoy dentro de la academia, daban también señales y comencé a comprar una prueba de fondeo de $10,000. Logré pasar la primera fase. En ese momento realmente me quedé en la segunda fase porque en ese momento fue la separación de ellos y fue como que, ay, o sea, ahora que yo intento invertir en algo que me parecía como bueno en su momento, se separan. Y lastimosamente, pues a mí no me daba en esos momentos los ingresos para. Aparte que uno cuando ingresa por redes de mercadeo, a uno siento que le ocultan mucha información. A mí nunca me hablaron de cuentas de fondeo, nunca me hablaron de gestión de riesgo, nunca me hablaron de diversificar, nunca me hablaron de inclusive de hacer backtesting. Jamás. Yo vine a entender el tema del backtesting fue contigo inclusive, porque cuando Alejandro y el otro muchacho daban sus clases, yo recuerdo que él mencionaba mucho, sí, compren una cuenta de alguna plataforma y hagan backtesting, pero no era de esas personas que decía, hey, mira, es que tienes que hacer esto, tienes que ingresar así, o sea, nada. Como el proceso, el paso a paso. Okay. No, simplemente decían, hagan backtesting, pero no había ese acompañamiento. Obviamente que yo lo que entiendo y comprendo ahora es que era un tema de que su academia, si tú querías algo más privado, debías de pagar un 1-a-1 o debías de pagar algún tipo de cosas. Entonces, gracias a ellos también conocí grandes referentes, no los conocí personalmente, pero sí por YouTube, muchos en vivo. Él hacía en vivos por lo menos con Andrés Valdés, con Santi Amador. Entonces ahí yo comienzo como que a tener referentes de la industria que hoy día pues la están reventando. Esa es la verdad. Entonces ahí comencé. Luego comencé a tener problemas con Jesús nuevamente por dinero. Cómo yo iba a estar gastando plata en trading, cómo yo iba a estar, que eso era mentira, que eso me iban a estafar. Recuerdo que una de nuestras grandes peleas fue un día esto, o el trading o yo, así me dijo. La fuerte eso. Así me dijo, el trading o yo. Y yo le dije, Dios mío, dame las palabras para decirle. Y yo recuerdo que estábamos en la cama y yo me volteé y le di la espalda. Y le dije, ¿sabes algo? Ni el trading ni tú. Si tú me quieres dejar, que sea tu decisión, no la mía. Hasta mañana. Adiós. Ya estaba casi dormido, realmente. Entonces, claro, esa fue una pelea. Cada vez que teníamos discusiones por el trading, nos dejábamos de hablar. Nos dejábamos de hablar mucho. Entonces, era complejo porque ya llegó el punto en el cual cada vez que tocábamos el tema de plata, sea o no tuviera que ver con el trading, a mí me estresaba, me colocaba como en alerta. Yo en ese momento, pues yo trabajo y pues me daban comisiones. Entonces, yo a veces sentía que cada vez que yo le decía, me va a llegar una comisión y yo quería disponer de eso para de pronto invertir en el trading, no sé, o sea, Jesús inventaba algo, o sea, qué casualidad que ahí había que comprar algo, qué casualidad que ahí había que hacer algo a la casa, o sea, simplemente cuando me llegaba el dinero, así, Jesús algo tenía. Claro, y yo me comencé a dar cuenta que él tenía en su cabeza que yo me estaba gastando toda la plata en el trading. Y sí, era verdad. Era verdad, tengo que reconocerlo, fue verdad. Fue un tiempo muy fuerte. Y eso fue en el 2022. En el 2023, todas estas peleas me hacían era olvidar el trading y volver. Ir y volver. O sea, no estuve así como tanto tiempo entre el 2021 y el 2023. No estuve como que de lleno, sino iba y volvía. Me fracasaba y entonces me veces podía entrar como en cierta tristeza o algo. Yo me refugiaba, era en mi trabajo en Santa Marta. En el 2023 yo le digo a él, yo estoy embarazada, bueno, ahí estoy embarazada. Llegó enero, febrero del 2023 y yo le dije a Jesús, ¿sabes algo? Yo voy a coger parte de mis cesantías, ya yo te conocí a ti. Okay. Comencé a conocerte a ti. Yo recuerdo que en enero del 2023 entré a un curso de Santi Amado y estabas tú ahí. Es más, Santi te saluda a ti. Y a mí me queda sonando, soy escritora, ¿quién será él? No, porque él es de Colombia. Y yo, voy a verle la red social. Entonces te busqué y te comencé a seguir. Y yo creo que ya comenzamos a hablar como en marzo. Bueno, yo ahí ya yo estaba en embarazo, ya estaba terminando mi embarazo, parí, lo recuerdo. Y yo le digo a Jesús, ¿sabes algo? Yo voy a pagarle a Brando la mentoría.
Yo imagino a Jesús ahí, Dios mío, ¿quién es este Brandon? No, lo que me dijo fue primero, ¿de dónde vas a sacar plata? Porque yo no te voy a dar dinero. Y yo le dije, tranquilo, no te preocupes. Yo para eso tengo mis cesantías y yo voy a sacar parte de mis cesantías y ya, no pasaba nada. Entonces yo tenía como una deuda boba como de, no sé, 100 o 200 mil pesos. Y dije, bueno, ya saco la cesantía un número redondo, le pago lo que le debo pagar a Brando y pago eso y ya. Que me está como molestando ese dinero ahí que debo. Jesús no, ¿cómo vas a hacer eso? Tanto que has trabajado tú para regalarle la plata a alguien. Que no puedes aprender tú sola, porque no lo haces tú sola, tú puedes, tú eres... Ahí me dijo, tú eres inteligente, tú eres capaz. Yo le dije, es que ya llevo 2 años y sola no he podido. O sea, necesito una ayuda y necesito la ayuda idónea. O sea, es más fácil cuando tú tienes una persona que ya ha logrado los resultados y te ayuda a que una persona que no los ha tenido. Bueno, fue un problema. Digamos que el problema no fue tan grave porque pues yo estaba en posparto, pues digamos que tenía como, ay, pobrecita, el posparto, el bebé. Yo estaba feliz con mi peladito. Entonces, ahí fue otra pelea. Ahí fue otra discusión. Resulta que cuando yo ingreso, yo recuerdo que ingresé en 2023, creo que fue en junio o en julio, yo no podía asistir a las clases. Porque tus clases eran de 7 de la noche y a esa hora yo estaba encerrada con el bebé en el cuarto porque no, o sea, por más que se estaba recién parida, entonces tenía que darle pues la atención al niño. Entonces yo en las noches no veía nada, sino al día siguiente era que yo me colocaba a estudiar. Ok. Y así, bueno, comenzó a pasar el tiempo, yo comencé a estudiar. Recuerdo yo que cuando Jesús a mí me dice, bueno, ya listo, ya tienes el curso, ahora necesito que hagas plata. Fue algo así. Y yo, espérate, cálmate, o sea, primera vez que yo pago un mentor, una persona así que me guíe en todo este proceso, pues obviamente yo también requiero un tiempo, pero ajá, tú ni que no sabías. Yo, con calma, bueno, yo le digo, igual no nos está pasando nada, o sea, estamos bien económicamente, seguimos nuestra vida, estamos chéveres, y ya teníamos el carro, entonces, o sea, por más que sean nosotros mal, nunca hemos estado, gracias a Dios. Pero bueno, ahí en ese momento yo vengo y tú me comienzas a hablar de hábitos. Jesús, cuando ve que yo comienzo a tener hábitos, pues fue fuerte porque obviamente decía, ay, ahora vas a salirme con el cuento de que entonces no has generado plata porque tú no lees. Ay, ahora dime algo, ahora que tú no has generado plata es porque ahora no estás meditando, ni porque no estás escribiendo. Eso es perder el tiempo. Y él a veces hasta se reía y se burlaba de mí porque yo leía. Es más, él es la hora y todavía me dice que parezco Gabriel García Márquez escribiendo, porque escribo mucho. Pero cuando te veía, porque casi siempre yo salía a trabajar, no solamente que la veía en la mañana meditando, casi nunca la veía leyendo ni escribiendo en ese momento. Pero sí, meditando sí la molestaba de repente. Sí. Esto va a estar bueno. Me gusta porque ya ahorita que tengamos el otro contexto es que va a ser contraste ese bueno. Sí, ya viene lo mejor de la historia. Bueno, la empresa me pidió un favor. Fui a los Estados Unidos, busqué un repuesto. Cuando yo estoy allá, yo duro como 2 o 3 días allá sola. Yo comienzo a meditar y yo digo, wow, qué chévere es meditar. Nunca había meditado. Cuando yo vuelvo a ese viaje, yo continúo meditando. No meditaba todos los días, meditaba 5 o 10 minutos por YouTube porque no lo sabía. Recuerdo que después eso pasó en septiembre. Ya yo comencé a escribir. Yo escribía. Y lo que es la vida. Yo recuerdo algo que tengo muy presente y me llena de mucha emoción y sentimiento. Es que yo vengo de ese viaje. Nosotros a los 10 días nos fuimos de viaje de vacaciones para los Estados Unidos. Cuando volvimos, Jesús quedó en un trancón por temas de luz. Y me dice, nos mudamos de aquí. O sea, no sé, vamos a mudarnos, busca una casa porque me cansé de estar manejando 1 hora de mi trabajo a la casa y de 1 hora de la casa al trabajo. Él casi no veía ya al niño. Sí, es que vivíamos en ese momento en Soledad, que es área metropolitana de Barranquilla, y yo trabajaba, digamos que en el centro histórico de Barranquilla, y era una travesía Entonces, que atravesar diaria. toda la ciudad. Toda la ciudad tenía que atravesar en la ida y en la vuelta, y en verdad ya, o sea, se armaba mucho trancón constantemente, y en un momento en el que trancón porque se fue la luz en tal barrio y van y cierran la vía principal. O esto no, llegó un día en el que llegué a mi casa casi a las 9 de la noche y le dije, no, nos vamos. Alquilamos aquí, esta es nuestra casa y alquilamos en otro lado y punto. Yo recuerdo que cuando Jesús me dice eso,
Wender le escribió: quiero una casa más grande, quiero una casa que los colores sean beige, la combinación sea beige o gris porque son los colores que me gustan, que la casa sea clara, que tenga una buena iluminación, que la casa sea ventilada, que sea amplia, que tenga una cocina linda, que pueda tener baño privado, porque en ese momento nosotros preferimos en nuestra casa hacer closet que baño privado. Y que tenga, cada cuarto tenga su baño. Bueno, yo comencé a buscar casa, no encontré la casa así. Casualidad de la vida, Jesús entra a la página esa noche, porque ya yo le mostré varias, pero a él no le agradaba. Y ese día me dijo: ay, mira, que hay un apartamento en arriendo, voy a verlo. Es más, no voy a verlo solo. No, mentira, voy a verlo solo. Y él fue solo. Él fue solo. Pero le hice una videollamada. No, fui solo porque ella no podía por el niño. No. Realmente fue solo por el niño. Sí, no porque yo quisiera ir solo, sino que me dijeron: no, mira. Hay que aclarar. Sí, hay que aclarar. Hasta allá tampoco. Sí, hay disponible esta hora y esa hora ya no podía ir yo solo. Entonces, como que bueno. O sea, el tema fue de que ese apartamento, la muchacha me dijo: mira, tengo disponibilidad viernes, porque yo era la que estaba hablando con la persona. Tengo disponibilidad viernes a las 2 de la tarde o viernes a las 4. Y después me dijo: ya a las 4 se ocupó. Tengo nada más disponible a las 2 de la tarde. Y yo le dije a Jesús: o sea, amor, a esa hora yo no puedo ir, porque yo estoy trabajando y estoy con el niño. O sea, te toca ir solo. Y más que te queda muy cerca del trabajo. Listo. Él fue, me hizo la videollamada. Yo cuando vi la casa, yo dije: Dios, lo que escribí. O sea, qué hermoso eso. O sea, sí. Una cosa es decirte, cuando yo lo escribí, yo recuerdo que lo escribí con tanto detalle y no sé, quizás con esa emoción del momento, que cuando Jesús me muestra la casa, yo dije: wow, igualita. Cuando él me cuelga la videollamada y regresa a su trabajo, yo voy corriendo a la libreta y le mando un audio y le digo: mira lo que escribí tal día a tal hora. Y le leí todo lo que yo había escrito, con detalle. Y le dije: te hago una pregunta. ¿La casa es así o no es así? Y 2, te das cuenta que escribir sí funciona. Sí, era totalmente idéntica, la verdad. También sentí como esa conexión con el apartamento y fue muy bonito. Qué locura. Entonces ahí comenzaron ya ya con un bebé. Ya comenzaron, pues, gracias a Dios, o sea, a pesar de todo, de que los temas económicos de nosotros eran como que el boom, no era que todos los días peleáramos ni todos los meses, sino que habían como momentos en los cuales como que se acumulaban las cosas, por así decirlo, y ya como que reventaban como a los 4 o 6 meses. Nosotros nos vamos para la casa nueva, para el apartamento, perdón, nos mudamos, bien, el bebé tenía como 6 meses, más o menos, 6, 8 meses. Bueno, todo bien. Yo como en ese momento ya yo trabajaba desde casa, porque a mí desde que me dieron licencia de maternidad me dijeron: listo, abre Barranquilla y desde acá vienes a Santa Marta después que lactes al bebé. O sea, me dieron, la verdad, estoy muy agradecida con la empresa. La empresa me ha dado una flexibilidad para muchas cosas y yo siento que también de esa misma manera le retribuyo a ella. Entonces nos mudamos para esa casa. Nos tocó, pues obviamente, la vida siempre nos está estirando. Y cuando nos mudamos, yo lo primero que le dije a la vida fue que esta casa se nos van a abrir muchas oportunidades. Tuvimos que contratar una persona interna en la casa por el niño, porque yo también ya estaba fuera de la licencia de maternidad y a veces me tocaba viajar. Jesús estaba muy cerca de la casa y todo, pero por más que sea eran 10, 15 minutos en carro. Bueno, yo recuerdo que ya para esa época, nos mudamos como en octubre, yo allá comencé a tener aún más los hábitos más marcados. Estoy hablando de 2023, octubre. Yo recuerdo que comencé cada día a meditar más. Yo recuerdo que a mí algo me levantaba a las 4 de la mañana y yo me sentaba a meditar. ¿Las 4 de la mañana? Sí, porque yo tenía un esposo en el momento que él no le gustaba eso, no le agradaba que meditara, no le gustaba absolutamente nada. Entonces yo comencé a levantarme a las 5 de la mañana primero, pero de 5 hasta las 7 que yo ingresaba a laborar no me daba todo el tiempo, porque pues yo amamanté al niño, lactancia materna exclusiva, entonces eso es demandante en tiempo y físicamente, más mi trabajo.
Entonces yo, lo único tiempo que tenía para meditar, para hacer muchas cosas, era madrugada, básicamente madrugada, porque yo delante de Jesús no podía ni escribir, no podía leer, no podía meditar, porque comenzaba como que con sus molestias. En fin. Bueno, ahí comencé a meditar mucho, comencé a escribir mucho, comencé a leer. Siento que llegó un momento en que ya comencé como a obsesionarme, ¿sabes? Y no de una buena forma, porque ya llegó el punto en que si yo no hacía eso, yo no me sentía bien. Ok. Es que si yo no hacía, claro, es que como ya yo dejé de meditar, entonces por eso es que la vida no me da esto. Es que como yo dejé de hacer esto, es que la vida no me da esto. Y también recuerdo yo que febrero del 2024 tuvimos un problema por el trading. Pagaste ahorrando tanta plata y yo no veo resultados, ¿sabes? Yo veo lo mismo. Y ahora me estás diciendo que, entonces listo, ya tienes los hábitos porque no tienes plata. Así me decía. Y recuerdo que ya nosotros en ese momento a nivel económico llegamos como que al punto en que él me decía, ya yo he llegado a un buen punto en mi empresa, en la empresa donde él estaba. Yo siento que ya para arriba como que el subir es un poco más lento. Gracias a Dios, Jesús en esa empresa avanzó muy rápido. Yo en la empresa donde me encuentro he avanzado, la verdad he avanzado, he llegado a un muy buen nivel. Y inclusive el tema económico ya lo tengo ilimitado, o sea, yo soy comercial, entonces mi salario es lo que venda, no tengo límites. Claro. Esa es la verdad. Pero Jesús me decía, en ese momento, pues yo comencé a vender y obviamente al inicio no es tan fácil porque tú tienes que generar clientes, tienes que generar expectativas. Yo trabajo también un poco como en el sector de la construcción y en ese momento estábamos recién ingresando de pandemia, apenas estaba moviendo nuevamente el tema de la construcción. Y bueno, tuvimos un problema porque ya Jesús me decía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Necesito que tú me des la mano, o sea, no sé, mira a ver si es con el trading, si es con tu trabajo, pero es que ya no puedo más. Cabe resaltar que en ese momento Jesús y yo teníamos unos hábitos no muy adecuados, en especial Jesús. Jesús en ese momento tomaba mucho, salía con muchos amigos, entonces obviamente el tema, y otra cosa, de que muchas veces iba yo, o sea, pero casi todo era alcohol, o sea, no hay una salida que no tuviera alcohol, muy raro, muy raro. Obviamente cuando ya yo tengo al niño, yo le digo, ya no te puedo seguir ese ritmo de vida, porque ahora soy yo la que me tengo que cuidar por mi bebé. Claro. Entonces digamos que ahí Jesús le comenzó a bajar, realmente el Jesús le comenzó a bajar mucho a las salidas, al tomar cuando ya yo quedo embarazada, pero aún así seguía. Y aún así el tema era que yo recuerdo que lo recuerdo perfectamente porque recuerdo que yo dormía el niño. Esa fue la última gran pelea que tuvimos. Yo duermo al niño en la tarde y yo le dije, voy a meditar. Ya estábamos medio discutiendo. Yo me senté a meditar, yo, Dios mío, en fin. Hazme el favor, levántate de ahí. Yo me quedé, ¿qué pasó? Ven acá. ¿Tú crees que las cosas se solucionan meditando? Ven acá que te voy a mostrar algo. Me mostró la columna de nuestros ingresos y nuestros gastos. Ah, sí. Ya me acuerdo. Me acuerdo. Y yo te digo algo. Yo en ese momento no le dije nada. O sea, simplemente fue tan confuso porque yo estaba meditando. Y pues fue tan confuso todo lo que me dijo que yo recuerdo que yo con lágrimas en los ojos voy a seguir meditando. Yo sé que ahí yo encuentro solución. Medité y yo llorando le dije, Dios mío, haz lo que tengas que hacer para que Jesús entienda esto, para que me siga, para que deje el estrés del trabajo, porque en ese momento Jesús tenía un buen cargo, andaba estresado, ganaba muy bien, pero estaba al borde de una hipertensión. Entonces yo también veía esas cosas, a veces la forma como hablaba, no era que fuera grosero conmigo ni nada, pero a veces yo le decía, amor, mira amor, tal cosa, espérate que estoy un momentico acá hablando. O sea, y estaba hablando con el trabajo. Llamadas a las 2 de la mañana. Tenía un supervisor que lo llamaba a las 2 de la mañana que me daba una alegría. Y Jesús no era capaz de salirse del cuarto. Él hablaba. La máquina, sí, ya yo voy. Entonces yo me levanto madrugado y ya voy para allá.
Y yo, o sea, trasnochaba con el niño, también trasnochaba porque lo llamaban. Y recuerdo esa vez que me dijo así, yo llorando dije, Dios mío, haz lo que tengas que hacer. Pero quítale a Jesús ese estrés del trabajo, quítale eso porque estoy cansada, fastidiada y agotada. Me levanté a meditar. Yo realmente casi ni vi el Excel, vi que estaba en negativo, al final del día estaba en negativo. Números rojos. Sí. Estaba en negativo. Recuerdo que, ahora que recuerdo las conversaciones después de mucho tiempo, le recuerdo hace 6 meses, oye, ven acá, ¿y tú por qué colocaste en este ítem como si tuvieras todo si yo daba la mitad? O sea, el tema no era mío, el tema era qué hacía él con la plata. Sí, totalmente. Claro, entonces obviamente uno comienza a ver de que ahí gran parte del dinero se iba en eso, en el tema social, en las fiestas, en una cosa, en la otra, o sea, muy complejo. Esa fue nuestra última pelea. Nos reconciliamos después de un mes, ahí hablando, haciendo algunas cosas. En fin. Le rogué, le dije, dale una oportunidad al trading, por favor, dale una oportunidad. Nos fuimos para Medellín. Yo ahí tenía la intención a ti de invitarte a tomar un café. Pero resulta que el señor, yo le medio mencioné tu nombre y fue como que, y yo, no. No, pero ojo que en ese momento que ella me mencionó tu nombre, yo te iba a preguntar quién es. Porque realmente cada vez que ella me hablaba y me mencionaba nombres, ella mencionaba como 1000 nombres al tiempo y yo no sabía quién era. O sea, literalmente no era un tema contra Brandon. Yo no sabía quién era Brandon, ni nada por el estilo. Incluso allí fue la primera vez que le pregunté quién es Brandon. Okay. En ese justo momento. Entonces yo le comienzo a comentar y yo le dije, pero síguelo, amor, dale la oportunidad al trading. Él me dijo a mí en ese viaje, lo voy a hacer. Ahora que lleguemos del viaje, yo voy a estudiar trading. Ahí llega lo mejor de la historia. La Wenderly que había pedido con tanta emoción ese cambio llegó. 2 días después a Jesús lo retiran. ¿En serio? De la empresa de trabajo. De la empresa de trabajo. O sea, volvemos de vacaciones. Yo debía volver un martes, pero volví lunes. Y realmente volví el lunes y el martes me pasaron la carta de retiro. Sin ningún motivo. No había causa justa ni nada por el estilo. Fue simplemente decisión de la compañía. Okay. No pasa nada. Claro, ahí todo se vino. O sea, mentira, tampoco todo se vino. Realmente, él me dice, y yo me quedo, ¿cómo así? No, fue muy inesperado, ¿no? Sí, fue muy inesperado. ¿Cómo así? Pero yo dije, no. Llegó el momento de Wenderly. Le dije, bueno, amor, si eso es así, ni modo. O sea, yo sentí que en ese momento yo no podía mostrar debilidad. Al contrario, debía ser una fortaleza para él. Y yo dije, no importa, vemos a ver cómo hacemos. Ahí arranca realmente mi historia del trading. Pero termina la tuya y después sí, llego yo. Sí, entonces, ya ahí pues arranca lo chévere, porque realmente la historia del resto del trading la va a contar Jesús. Pero sí les puedo decir que cuando Wenderly y Jesús se alinearon al trading, al desarrollo personal, y te agradezco mucho a ti por haberme llevado ese camino, ahí hizo el desarrollo personal, el trading, y que a Jesús lo retiraran de ese trabajo, o sea, ahí fue como que el boom, ahí todo cambió. Ahí nuestra relación ha mejorado 1000%, ahí me comencé a cuidar más físicamente, él se comenzó a cuidar mucho más físicamente, comenzamos a tener ambos hábitos adecuados, comenzamos a tener una mentalidad diferente, porque es que antes de ese retiro Jesús pensaba que la única forma de ganar dinero era trabajando. Haciendo, efectivamente, haciendo. Moviéndose físicamente. Y entre tú más trabajabas, más dinero alcanzabas. Esa era la mentalidad. Yo no compartía mucho esa mentalidad de Jesús. No la compartía mucho. Y ahí era donde chocábamos siempre. Entonces, claro, él tenía sus creencias cuadriculadas, yo tenía mis creencias cuadriculadas. Y era ahí donde ninguno de los dos cedía. Okay. Y bueno, gracias al trading, el trading no solamente ha cambiado nuestra vida, sino ha cambiado todo, o sea, todas las facetas de nosotros, hasta el nivel pues económico también lo ha mejorado una cantidad, y no estoy hablando específicamente que el trading sea lo que nos sostiene, pero él nos llevó a otras cosas, a buscar otras fuentes. Qué hermoso eso. Bueno, aquí estoy, quiero
hacer varias preguntas, ¿no? Entonces, porque la historia me lleva un poco atrás, ya vas a contar a partir de ahí cuando se juntan esas energías, pero yo quiero saber, ahora desde tu perspectiva, ¿de dónde provenían esas respuestas hacia el trading o hacia de pronto lo que ella te decía con respecto al tema de los hábitos? O sea, ¿qué pasa por tu mente, no? Porque es que una cosa es el Jesús de ahorita, el que está hablando aquí, otra cosa es el Jesús de hace unos años. Entonces, qué chévere como ver esa comparación. Cuéntanos. No, totalmente. Digamos que yéndonos atrás, y me voy a ir incluso hasta más atrás de Wenderly, de la historia que cuenta Wenderly, y voy a irnos a cómo nos conocimos, Wenderly y yo. Resulta que yo siempre he sido, así como tú, no tengo ninguna duda, un enamorado de la pedagogía. Okay. De poder enseñar, de poder transmitir, siempre. Trato de desmenuzar lo más posible lo que voy a transmitir para que la otra persona lo entienda desde un niño hasta un adulto. Siempre ha sido como una de mis pasiones. Y resulta que yo la conozco a ella, yo dictando clases en un preuniversitario, gente que quería entrar a la universidad pública, y yo que ya estudiaba en la universidad pública, me contrataron para que diera clases de física, que no la quería dar nadie, y a mí me parecía sencillo el tema. ¿De física, educación física o física? No, física. Física, sí. Bueno, soy ingeniero mecánico, entonces... Eso no lo sabía. Sí, allí dándole clase de física a Wenderly, nos conocimos y durante el curso nunca salimos ni nada por el estilo, sino al final, y ya luego comenzó nuestra historia de noviazgo. Okay. Partiendo de allí, resulta que cuando Wenderly inicia en el trading, ella explica a su manera. Lastimosamente, a veces la manera de ella explicar en ese momento no era la manera en la que yo mejor entendía. Okay. Entonces, cuando ella me intentó explicar acerca del trading, puede que la culpa o la responsabilidad sea mía en que yo no le presté la atención adecuada, pero yo, la verdad, no entendí. Yo, lo que en mi mente pasaba era que era una estafa. Era lo que por mi mente llegaba. Y, pues, si eso era lo que yo tenía en la mente, cada día iban a suceder más cosas que iban a afirmar eso. Sí, claro. Y resulta que Wenderly ingresó y pasó por todas las estafas habidas y por haber, hablando del tema de ese. Entonces, cada vez que conversábamos, que como ella lo dice, eran pocas las veces que conversábamos, cada 3 meses hablamos de trading, y cada vez que hablábamos era una historia triste, lastimosamente. Y eso, pues a mí me hacía tomarle más rechazo al tema y tratar como de pellizcarle, que despertara a que viniera al pensamiento mío. Así era, y así fue cada vez escalando más el tema, tal como ella lo contó. Entonces, yo nunca lo entendí, ni le di la oportunidad, ni nunca en mi celular entré a buscar ni la definición de trading. Y luego como nada. Esa chispa de entrar. No hubo nada que a mí me llevara, que me despertara una intención de conocer algo. Y pues cada vez pasaban. Ella omitió algunas historias que dan risa, dan chiste, pero yo recuerdo que una de esas, no recuerdo qué año fue, pero yo le digo, dime, si tú confías en el trading, yo confío en ti, si tú confías en el trading, dale, hazlo bien, haz lo que tengas que hacer y dime qué necesitas. Si de mí necesitas algo que probablemente sea económico, dime y lo hacemos. Creo que ese fue el momento en el que ella conoció las cuentas de fondeo, creo que así fue. No recuerdo si ya estaba contigo. Lo que sí es cierto es que ella me dice, existe algo que se llama cuentas de fondeo. Me explicó, pero yo la verdad, atención no le presté. ¿Qué necesitas? Mira, yo con comprar una cuenta de 100,000, pasarla y hacer un retiro, ya, estoy hecha. Están hechos ya. ¿Cuánto necesitas? Eso vale 400 algo de dólares. Toma mi tarjeta de crédito, ahí está, hazlo. La compró. Yo creo que no pasaron 2 semanas. Yo le pregunto, ¿cómo va todo? Ella realmente lo que hizo, ya hoy lo entiendo que hizo, le pagó a alguien para que se la pasara y esa persona le quemó la cuenta. Yo le preguntaba y ella no me quería contestar. Cuando me contestó, no, que la quemó. ¿Qué es eso de la quemó? No, que ya la cuenta no existe. Pero ¿cómo? Te deben responder. No, te digo, esa fue, yo creo que fue... Si esa no fue la pelea más grande, fue una de las más grandes que tuvimos. Okay. Entonces, parte de lo que a mí me hacía rechazar más el tema era que yo le decía, cuéntame cómo te va. Y ella, era la misma falta de relación que había entre los dos, de comunicación más bien sobre el trading, que ella no me quería contar, sino que le contaba a la comunidad, a los amigos o con quienes ella compartía sobre trading. Entonces yo le decía, es que tú no me tienes la confianza a mí
de contarte. Yo todo lo que me pasa en el trabajo o todo lo que me pasa en la vida, yo solo vengo y lo comento contigo. ¿Cómo te sentirías tú si yo en lugar de conversar contigo me fuese a conversar con otra persona? Creería yo que no te sientes bien. Entonces era choque tras choque, chispa tras chispa. En ese momento pues Wenderly no era de conversar mucho, hoy conversa mucho más, pero entonces yo le decía, pero habla, y ella no hablaba, simplemente se quedaba callada. Exacto, y lloraba. Y yo, para acabar de joder, como decimos en la costa, yo no lloro. Literalmente, para que una lágrima mía salga es muy complejo. Entonces, era más peleas de tipo no nos hablamos. Era solo eso, nunca fue más nada que eso. Era dejarnos de hablar por X tiempo. Ok. Entonces, ese fue el tema mío con el trading. Yo sentía que eso me alejaba de ella. Y esa fue la razón de la pregunta que ella dice, o el trading o yo. Porque yo sentía que en el trading Wenderly era por allá, mientras que la vida conmigo era otra, y nosotros somos casados, llevamos una vida juntos. Yo le decía, pero tienes que tener la confianza conmigo, con más nadie. Entonces, bueno, incluso Wenderly menciona algo súper importante, y aquí es donde empieza realmente mi historia en el trading. No empezó allí, en Medellín, cuando le dije, listo, le voy a dar la oportunidad. Ahí no empezó. Realmente empezó antes, unos meses antes. Eso sucedió en mayo, cuando yo le dije, listo, voy a empezar trading. Pero en febrero, que fue la pelea que ella mencionó, que fue una de las peleas más grandes que tuvimos, yo dije, Dios mío, esta mujer, si llevamos tantos años en esto y ella no se sale del trading, ella no se va a salir. O sea, hoy lo veo positivo. Vamos a la montaña vamos. La perseverancia que tiene es tal que... Entonces, claro, yo solo me centraba en el tema económico. Yo era el proveedor mayor, porque ella, por supuesto, nosotros incluso en ese momento manejábamos muchas cosas, que 50-50, cosas así. Ella siempre aportaba mucho económicamente hablando al hogar, aparte de pues, todo el amor y todo. Pero llegó un momento en el que yo dije, esta mujer va a seguir metiéndole plata al trading. Ella no va a parar. Y si ella no para, nos va a llevar a la ruina. Es que no se me vino más nada a la cabeza. Nos va a llevar a la ruina. Entonces yo dije, yo no puedo dejar que mi casa se venga a la ruina. Yo voy a hacer otra cosa. Y para esos días, estando yo en la empresa, se acercó un muchacho de un banco, el banco en el que yo tenía mi nómina, y me dice, si usted quiere le hago un estudio de crédito y pues le podemos prestar. Y yo venía hablando con un primo mío en esos días que era taxista, manejaba carro. Él me decía, ¿por qué no compras un carro? Yo te lo manejo, ganas tú y gano yo, punto. Y yo le dije al muchacho del banco, venga, ¿cuánto me presta? No, le puedo prestar tanto. No, présteme solo tanto. Averigüé, compré un carro y empecé a generar ingresos, ya no desde me mato trabajando, ¿verdad? En la oficina o como sea, sino que ya algo me generaba ingresos. Aparte de tu trabajo. Aparte de mi trabajo. Entonces, el trading me lleva a hacer una primera inversión fuera de mi trabajo. Okay. Y lo hace indirectamente. Yo no sabía, pero fue el trading y fue a través de Wenderly, por supuesto, que me llevó a hacer una inversión por fuera. Cuando yo veo que eso funciona, presto más y compro otro. Y empecé ya a generar, como te digo, por fuera. Entonces el trading empezó a hacer esas bendiciones en la vida antes de conocerlo. Y ahí sí llega un momento, justo entre abril y esa primera semana de mayo, que nosotros nos vamos a Medellín de paseo con el niño. La intención era un primer viaje juntos los tres. Yo, la verdad, poco descansaba, porque era una planta que trabaja 24/7, que, bueno, en mi cargo era el encargado de mantenimiento de la maquinaria. Si fallaba, a la hora que fallaba eran 5 líneas de producción. Era complejo. Entonces, al punto que yo tenía acumuladas como 3 vacaciones y solo pedí 5 días. Que fuimos a Medellín, estuvimos por allá, compartimos con unos amigos. Y yo creo que en ese momento yo me rendí. Dios actuó en mi vida, y Dios me dijo como que ya, ríndete. Y recuerdo que incluso nosotros nos quedamos en un aparta estudio pequeño,
pequeño, literalmente pequeño. Y yo estaba sentado en el colchón o en la cama y le dije a ella, listo, vale, yo vuelvo y aprendo de trading. Así le dije. Volvimos, pasó, me retiran. La verdad, la noticia del retiro, cuando a mí me la dan, Dios me libró de toda esa vida de estrés a un nivel que la gente no se imagina. ¿Cómo así? Te digo. Yo incluso el celular que usaba era corporativo personal. Y cuando a mí me dicen, listo, yo reviso, firmo la carta y les digo, el celular es suyo. Yo simplemente retiré como mis datos básicos y entregué el celular. Literalmente salí desconectado al 100% ya del estrés. O sea, tu vida en ese momento era la empresa prácticamente. Mi vida era la empresa, 100%. Tanto que los fines de semana que ella dice que yo salía, y es verdad, yo salía a compartir más que nada con compañeros de allá. Era la mayoría de las cosas que hacía y era simplemente salir de rumba, de ron, lo que fuera. Pero mi vida era eso, era el círculo de allí. Cuando yo salgo, yo recuerdo que salgo en el carro de la empresa y sentí que iba pesando, yo no sé, como 2 kilos solamente. Y pesaba 110 en ese momento, estaba gordísimo. Entonces, cuando llego, listo, converso con Wenderly, no pasó nada. Ella me dice, ¿qué necesitas? Digo, no, nada, estoy bien. O sea, literalmente yo estaba muy bien. Lo que necesito es que me acompañes a sacar un celular. Entonces fuimos a una tienda para comprar un celular nuevo, porque no tenía celular. Entonces, compré un celular nuevo y le dije, amor, voy a aprender de trading, solo dame el día de mañana, ya como para asimilar todo. Igual llevaba 10 años trabajando por allá. Entonces pasó el día siguiente y pasó como si nada, no pasó nada. La vida sigue. La vida sigue. La verdad, yo estaba muy normal, muy tranquilo, no ni echarse a morir, ni decir esto. En verdad, sentía que Dios me había librado de mucho estrés. Más allá de todo el agradecimiento que tengo con dicha compañía, al punto que mis únicas palabras cuando yo firmé, se las dije pues ya en la portería a las personas que me acompañaron, les dije, yo estoy eternamente agradecido. Fueron mis únicas palabras, me subí al carro y me fui. No pasó más nada. Y así lo siento un agradecimiento enorme con todas las personas que siempre han compartido conmigo. Yo arranco el trading y le digo, ahora sí, cuéntame cómo es el trading. Entonces ella me empieza a contar y me dice, mira, yo tengo un curso que le compré a Brandon, que es un mentor. ¿Quién es Brandon? Muéstrame la foto. Sí, ahí empieza de cero, porque en verdad no sabía nada, porque no le había prestado atención de nada a lo que ella me decía. Me muestra tu foto, tu video, grabando y demás. Me dice, perfecto. Yo le digo, amor, mira, el curso lo pagaste tú. Brandon, pues, parte de sus ingresos, vender los cursos. Hablemos con él primero, yo le muestro que si él me dice que me va a vender el curso, yo se lo pago. Si me dice que lo hago con el tuyo, no hay ningún problema. Recuerda que fue nuestra primera llamada y te dije eso precisamente. Tú me dijiste, no, ya con el de Wenderly es suficiente. Estúdialo, apréndelo. Y arranco a estudiar trading. Arranqué a dedicarle 3-4 horas de clases por día. Eran 2 de la clase mientras yo también la asimilaba. Empecé a hacer a leer. Ese fue mi primer hábito. La meditación la comencé ya fue después, mucho después, a intentarla. Escribir nunca me ha gustado, para ser sincero, lo hago muy poco, pero también lo hacía por momentos. Y empiezo a aprender de trading. Wenderly ya se la sabía, entonces ella me explicaba. Digamos que ella me libró a mí de tener esa historia que casi todos los traders han contado. Ella que han pasado por ti prácticamente. Totalmente. Ella me limpió el camino y todo lo que la mayoría de compañeros de trading cuentan de que pasaron por esto, por binares y demás, pues yo no pasé por nada de eso. El camino ya estaba labrado, ya estaba listo. Yo solo llegué a aprender de trading de verdad. Lo aprendo. Recuerdo que conversamos mucho contigo, muy, muy seguido. Tú nos muestras el proyecto del bot, ¿verdad? Te apoyamos, seguimos, nos dices, dale, compramos el bot. Y yo arranco trading en mayo y en agosto ya estaba fondeado con $10,000. Los dos nos fondeamos. Ella no se había podido fondear. Nos fondeamos con $10,000 en agosto. Y recuerdo que le hago profit de no recuerdo. Sí, 4%. Y me vuelvo loco. Ahí hay que hacer un par, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que ustedes me mandaron la cuenta y yo que les dije, retiren. No, totalmente. No hicieron eso. Totalmente. Tú nos dices, es tan positivo, ya no lo operen más. Retiren. ¿Y qué hice yo? Pues
seguir operando. Y perdí todo. La cuenta se vino abajo, di todas las vueltas del mundo, pero la cuenta se quemó. No, pero yo tengo algo ahí por añadir. Y es que recuerdo que ese momento fue fuerte, porque nosotros, o sea, lo que hace el boom de sobreoperar ambos fue una discusión de los dos. Ok. Estábamos en el bot normal, todo iba súper bien. Sí, todo iba Súper genial. bien. Yo le digo, amor, voy a hacer un café. Y él me dice, dale, hazlo. Resulta que cuando 5 minutos haciendo un café, cuando yo vuelvo, yo miro el celular, pues obviamente teníamos el bot con un copiador. Y yo estaba operando era en Trader Local, mientras que él operaba pues en MetaTrader. Cuando yo veo, y yo, Dios, se me va a perder las cuentas. Imagínate que el copiador no había cerrado las cuentas. Y si tú tenías más de 3 operaciones abiertas, eso te daban como... Sí, te bloqueaban la cuenta, te la podían quitar. Sí, era una regla que no se puede... Sí, no puedes tener varias operaciones abiertas porque te la quitan. Así En el es. mismo par. Ujú. Y él no se había dado cuenta, porque realmente siempre yo lo manejé desde el celular, no desde el computador. Ok. Cuando yo veo eso, o sea, yo digo, voy a perder todo. Ese fue el pensamiento. Y ahí como que me entró una emoción y comenzamos a discutir, ¿cómo tú no vas a estar pendiente entonces de mis cosas también? Sí. Mira que yo me fui a hacer el café y vengo yo y encuentro esto. Y ahí fue cuando, ese fue como una discusión, cuando el boom, y ahí él sobreoperó la cuenta. Y para abajo. Pa' abajo. O sea que te vengaste fue con la cuenta. Sí, exacto. Yo es que sí tenía Pues, profit. ahogo. Yo sí tenía profit, pero yo no le hice presión hablando. Yo seguí operando. Y obviamente creo que inconscientemente lo que hice fue buscar la forma de perderla porque él también la había perdido. Claro. Ok. Es que yo sentí en ese momento, ahora que ella lo dice, que ella me estaba culpando por algo a mí, pero yo no sabía ni siquiera operar Trade Locker, no tenía idea, porque obviamente yo venía de lo básico, venía de todo. Entonces, bueno, al final la responsabilidad siempre fue mía, no fue de ella ni nada por el estilo. Empecé a sobreoperar y todo esto, y la cuenta se perdió. Entonces, sin embargo, yo soy alguien que si me enfoco en algo, voy por eso. Y el día que yo le dije a ella, voy a hacer trading, le dije, voy a hacer trading. Y no me voy a echar para atrás. Pase lo que pase, no me echo para atrás. Entonces quemé la cuenta y lo que hice fue comprar otra cuenta. Y dele, y ahí arrancó el que nosotros jocosamente decimos el quemacuentas 10,000. Eso era una tras otra. Y compraba y daba y quemaba y compraba y dele y quemaba y así le daba. Yo, particularmente, porque ella sí ya tenía... Es que ella ya había pasado por el proceso. Ya había pasado por el proceso. Que como sea, no te saltaste todo el proceso completo. Exacto. Entonces, ella ya tenía mejores hábitos, o más bien hábitos más consolidados. A mí el hábito que mejor me funcionó realmente fue el de hacer ejercicio. Porque yo antes no hacía nada de ejercicio. Estaba, literalmente, ella lo dijo, estaba al borde de una hipertensión. Tenía espasmos musculares a cada rato, por todos lados. Porque yo era extremadamente sedentario, comelón, de todo. Y el hábito del ejercicio me sirvió muchísimo. Pero ella tenía unos mejores hábitos. Y ella, después de todos esos años, llega el mes de septiembre. Justo estábamos de viaje nuevamente en Estados Unidos. Y le llegó su primer retiro de trading. Eso fue maravilloso. ¿Cómo olvidarlo? Un momento, amor. Resulta que el bot nos pasa 3 cuentas. 2 de 10 y una de 5. La de 5 yo la tenía y se la había dado a él para operar. Él realmente no sabía, pero había una regla que yo no podía usar más de un lotaje en una cuenta de 5,000. Y él, pues, eso es muy bueno operando, sobre todo con pit de stop los pequeños. Entonces, pues eso... scalping. Sí. Sí. Entonces yo recuerdo que la operación daba como 1.2 en lotaje y él la metió. Y yo la verdad es que nunca me había leído no leía las reglas de las cuentas de fondeo. Importantísimo. Importantísimo. Entonces, en ese momento, cuando ya pasamos pues yo paso 2 cuentas y él pasa una, justamente la de 5,000 me dicen, no te la vamos a dar. ¿Por qué no? Porque tienes una cláusula que rompiste, entonces, pero sí me la van a dar, sí o no. Sí, pero estás como que digamos como castigada por unos días. Por eso esa cuenta no se pierde. Y esa cuenta
fíjate que esa cuenta con el bot alcanzamos a hacerle 2 retiros. Imagínate. Prácticamente el bot nos hizo en mes y medio por ahí como un 12-15%. Sí. Y era el bot 1, no estamos hablando de este bot. Era una de las primeras versiones. Eran las primeras versiones. Entonces, era más manual, que toca que estar ahí pendiente. Totalmente. Entonces todos los días estábamos muy pendientes, aparte de la operativa manual, porque a mí siempre me gustó operar manual. Y bueno, estábamos haciéndolo. Llegan los retiros, todo genial, todo espectacular, porque el retiro también tiene un impacto muy grande en el hecho de decir, lo logré. No importa el monto, la verdad, pero lo logré, es real el trading, aquí lo tengo. Entonces fue muy bueno. Y llega, digamos que yo sigo en esa repetición de quemar. No era que quemara una cada semana ni nada por el estilo, no. Hay que aclarar eso. Hay que aclararlo, sí, pero al final quemé muchas cuentas. Y yo también tengo algo muy bueno, y es que yo aprendo de los que veo. Y cada vez que nos reuníamos contigo, tú nos hacías énfasis en trabajar la persona, en los hábitos, porque al final ahí es donde tú cambias tu mente y empiezas y te preparas para la operativa, para evitar esa sobreoperación. Y yo digo, bueno, yo voy a trabajar en mí. En ese momento empezamos como a buscar tema de crecimiento personal. Yo la verdad muy poco lo busqué. Wenderly es más de buscar en redes y todo esto. Y recuerdo que ella me dice, mira, ¿por qué no haces un curso de mejorar tu crecimiento personal con esta persona? La encontré en Instagram. Bueno, dale, le dije yo de una. ¿Cómo se llama la persona? Dani Santana. Okay. Dani Santana se encuentra en Puerto Rico, una excelente persona, muy agradecido con él. Y yo le digo, dale, hagámoslo. No vale tanto, hagámoslo. Y, ok, listo, dale. Recuerdo que me llama Dani y yo, Dani, te voy a ser sincero, ni te sigo en Instagram porque no te conozco. Mi esposa fue la que me dijo, ¿cómo va a ser eso? Pero el curso es para ti. Sí, es para mí. O sea, yo cuando te digo, voy. No lo conocía, ella sí, y empecé a seguirlo y empiezo a hacer un plan de trabajo personal. Y allí todo cambia porque empiezo a hacer ejercicios de crecimiento personal. Ya venía con Yaque, que es, Dios mío, Yaque es una maravilla de persona. Le mando un abrazo. Yaque, te mando un abrazo inmenso. Y todo esto viene trabajándose, viene funcionando bien. Yo sigo con las cuentas, pero ya el impacto no era igual. No era que si tenía un stop loss me quería morir, y si tenía el TP quería salir corriendo a celebrar. No. Ya era calma, ya era paciencia, ya era un trabajo muy medido, muy chévere. Y empiezo a ver la vida de otra manera. Empiezo a ver la vida en que todo lo que me pasa es positivo, en que todo lo que viene es positivo. Yo incluso empiezo en mis redes sociales a grabar videos. Recuerdo que el primer video te lo mostré inmediatamente. Y digo, es que yo creo que tengo un don para hablar con la gente, para transmitir. Y yo no me puedo quedar con eso. Yo empiezo a hablar a las personas. Y todo cambia. Me empiezo a sentir mucho mejor, todo esto. Al punto que yo recuerdo que quemé una cuenta, todavía quemaba otra. Y llegó un momento en el que ya yo veía la vida de otra manera. Y yo tenía una cuenta de 50,000, una prueba de 50,000 en Fundenex. Y la prueba un día la quemé. Y ese día compré una tabla de quesos y un vino y celebramos. Y ¿qué celebramos? Celebro que quemé la última cuenta antes de fondear mi retirar. Y así fue. Así es donde viene la próxima cuenta fue una cuenta de 200,000 FTMO. Pasé la primera fase, pasé la segunda fase con el bot. La segunda fase fue con el bot, la primera fase sí fue entre manual y bot. Y alcanzo mi primer retiro. También un retiro bueno, pues viendo una cuenta de 200,000. Con ella me fondeo en otras cuentas. Empiezas a diversificar. Empiezo a diversificar totalmente. Esto hablando solo de trading, porque en el resto de la vida también veníamos haciendo inversiones, cosas. O sea, el trading nos iluminó el panorama. Fue como esa luz LED en la neblina que nos va abriendo el camino.
Y bueno, aquí estoy, sigo con mis cuentas, la cuenta de 200 después empezó a operar, el bot empezó a operarla nuevamente, se fue abajo, y creo que no te lo he contado, esa cuenta se fue a menos 9.5 y yo no la di por perdida, ahora va a menos 5, menos 6, la voy subiendo, manual, voy recuperando y va para arriba. Súper. O sea, es espectacular y siempre pienso y siento que va mejor. Y bueno, las metas están claras. La meta de fondearme con $1 millón. Muchas metas más que tenemos claras, Wenderly y yo, y en eso estamos. Y estoy eternamente agradecido contigo, con el trading, con Wenderly por su persistencia. Y bueno, menos tiempo llevo, pero estamos los dos enfocados en lo que queremos. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Porque como dijiste ahorita, Wenderly, en el momento en el que ya ustedes hicieron esa unión, ahí es donde como que empezó a funcionar todo. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, Wenderly, porque es que aquí también, y miren que eso es muy importante, no es fácil hacer trading en pareja. Es no de fácil. las cosas, No yo he fácil. hablado con varios traders que son pareja, de hecho, conozco unos traders que ellos son una pareja y ellos hacen trading separado. O sea, cuando están en la jornada de trading, uno está en su habitación, otro en la otra, y ni se cuentan, o sea, ya por la noche, ¿cómo te fue? Pero el resto nada, porque es un tema complejo, más porque se mezcla como que el tema de las emociones del trading con la pareja y entonces lo que ustedes están logrando es de admirar realmente. Tengo una pregunta para ti, Wenderly. En el momento en el que estabas pasando por eso, porque fue difícil, obviamente, el tema de las emociones con el trading, el tema con la pareja, ¿qué fue lo que te dio como esa fuerza de decir, no me voy a... O sea, como esa persistencia, más bien. Porque esa fue una palabra que mantuvo Jesús todo el tiempo, persistencia. ¿Qué fue lo que te dio esa persistencia? Wenderly es una persona que cuando se le mete algo a la cabeza no hay poder humano que se le salga. 1, eso. 2, yo me leí un libro. Imagínate que una vez fui a Lara y había unos libros de réplica que era La ciencia de hacerse rico. Ok. Yo me lo leí cuando comencé los hábitos. Yo creo que ya te conocía. Lo leí y él decía en el libro, lo mencionan, no vaya a donde le hablen diferente, no lea nada lo que sea en contra de lo que usted quiere, no escuche sobre todo a personas que no saben, que no manejan la información o que no han tenido resultados. Jesús, mi familia y mucha gente que le comenté no eran la persona que tenía que escuchar, no habían tenido los resultados en el trading que yo quería, no eran las personas adecuadas. Y yo decía, es que si alguien lo va, es que yo siempre le he dicho, si alguien lo hace, porque yo no puedo hacerlo. O sea, siempre lo he dicho, si alguien lo hace, yo también puedo. Y si no, tengo que ver cómo lo hago, pero yo tengo que ver cómo lo hago. Entonces, siempre fue ese pensamiento y la reconfortación de ese libro que me decían, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Hace como 6 meses yo le dije a Jesús, ¿sabes algo? Me acordé de una parte de mi infancia, porque el desarrollo personal que menciona Jesús, después que Jesús hizo su primer retiro, él me pagó a mí el desarrollo personal. Y resulta que una de las actividades era escribir tu vida. Tengo mi vida resumida en 50 páginas. Resumida, la mía fue de 5. ¿no? Resumida. Toda mi vida está ahí. Y recuerdo, y le conté a él, imagínate que estaba escribiendo mi historia y me acordé que a los 8 años un día se me vino el pensamiento que quería ser inversionista. Y yo, en tantas discusiones que habíamos tenido con Jesús, él me decía, yo quiero ser empresario algún día. Y yo le decía, sabes que a mí no me llama mucho la atención. Porque en ese momento, aclaro, Wenderly de ese momento de hace 5 años, miraba a los empresarios como ese empresario estresado, cansado, agotado, malhumorado, que no tiene tiempo, Listo, bien. Cuando ya Jesús conmigo se unen, cosas de la vida, te comienzan a aparecer personas en YouTube, personas en redes sociales, que tú no las conoces, pero ellas te invitan a conocer su vida. Y tú ahí puedes darte cuenta de que hay otra cara de la moneda, de que sí hay empresarios que sí tienen tiempo, que hay empresarios que sí están felices, que hay empresarios que tienen una familia exitosa, que hay empresarios que sí tienen. Entonces, la visión mía de empresario sí ha cambiado gracias a esas personas que he comenzado a ver y escuchar en YouTube aproximadamente hace como 8 meses. Sí. Okay. Entonces,
Por ejemplo, encontré el círculo, una gente de Puerto Rico que habla, ellos son empresarios, han sido traders. Entonces, claro, uno comienza como a visualizarse de esa manera. O sea, ya tengo el camino y pues ya te das cuenta que el trading al final del día te abre este camino, te abre el otro camino, te abre. Entonces, es ahí cuando uno comienza como a cambiar la percepción. Pero realmente todo radica en que creo, al final del día mi alma siempre ha elegido ser eso. Qué bonito, qué bonito. Sí. A ver, tengo otra pregunta y es, ¿cómo, o sea, qué fue lo que más cambió en ustedes como pareja? ¿No? El que quiera responder. De ese antes, no sé, hace 2 años, 3 años, cuando estaban teniendo como tanta discusión, ahora. Yo creo que voy a hablar de mí y creo que el que más cambió fui yo, porque era un tema de ego principalmente. El ego era el que me dominaba, era el que me determinaba qué hacer, qué decir. Yo creo que el día que, como te digo, ese día que me rendí, dije, listo, vamos. Ya empecé a ver la vida de otra manera, empecé a escuchar más a Wenderly, en el sentido de qué me quería decir. Al final nosotros somos unos esposos que seguimos mucho los lineamientos de Dios, verme a mí como el líder de la familia, la ayuda idónea, nuestro hijo que viene en camino también, que bueno. Qué felicidades de una vez. Gracias. que estamos en embarazo. Entonces, yo dejé el ego de lado y empecé a ver la vida como un mar de posibilidades y no como nos enseñaron, pues, porque yo vengo de una familia donde nos enseñaron que había que conseguir un trabajo y cuanto mejor lo hicieras, pues mejor resultado te iba. Y para todo eso había un premio. Yo no voy a mencionar los términos que uso en mi casa para expresarme de eso, pero yo crecí viendo, no lo hacían mis padres, pero sí lo hacía el entorno, que había que trabajar duro en la semana y el fin de semana podías tomar. Literalmente era hacer el premio. Como ir a desahogarse, a descansar, ¿no? a descansar. Entonces, hoy sigue siendo así para muchas personas que quiero, que amo, amigos y familiares. Pero ya yo no lo veo así. Yo creo que se puede vivir bien todos los días. Y el premio que la vida y Dios nos tiene es mucho mayor. Y el trading da esas posibilidades. Aparte de eso, yo creo que Dios va poniendo cosas mejores. Incluso yo hoy, desde enero de este año, trabajo en otra compañía que queda en Bogotá. Yo trabajo para ellos acá en Barranquilla. Es una compañía que me da la posibilidad de acomodar mi agenda semanal para visitar los clientes de la compañía. Lo hago, me siento cómodo, siento que aporto. En fin, es muy diferente. El sentir, la conexión, la energía de la gente. Creo que la vida te va poniendo lo que tú vas pidiendo paso a paso y día tras día. Y por supuesto, el trabajo lo tiene que hacer uno, pero cada día va siendo como una vida con una felicidad integral, con un éxito integral, así le llamamos nosotros, en todos los ámbitos de la vida: salud, amor, paz, tranquilidad, y así vivimos. Ok, genial. Sí. Creo que tú ahorita, bueno, dale, continúa. Bueno, y algo para añadir es que, bueno, todo el tema de alinearme con Jesús también me llevó a mí a ver ese tema como de la espiritualidad y la energía. Entonces, es un tema que uno puede decir controversial. Yo pensaba que era controversial, el sistema energético, la gente espiritual, o sea, eso no va conmigo. Hippies. Sí, o sea, X con esa gente. Pero resulta que esa gente, pues, de una u otra forma, me he convertido en esa gente. Y más allá del tema energético, es el tema energético, o sea, la conexión entre nosotros. Yo era una mujer muy masculina. O sea, se hacía lo que yo dijera. Yo era la que tenía que tener el control de todo. La jefa. Obviamente yo tenía que tener el control de todo. Yo tenía que tener el control de todo, porque yo era la mujer, o sea, yo era la mujer masculina y de una u otra forma Jesús, ¿qué hacía? Ocupaba el puesto del hombre femenino. Con este tema de la energía, de la espiritualidad, comenzamos a ver
ya comenzamos a ver el hombre en su rol y la mujer en su rol. Inclusive una de las cosas más fuertes que a mí me tocó fue el tema del control. Y hace poco Jesús viene y me comenta algo. Él sabe qué es. Él me comentó una situación que estaba pasando, él cómo se sentía. Yo obviamente, cuando vi el patrón de mujer masculina, yo decía, claro, él tiene razón, ¿cómo va a hacer esas cosas? Es que ya yo lo identifico. Entonces yo dije, Dios mío, dame la sabiduría para decir las palabras correctas. Yo le dije, amor, cada quien da lo que tiene en su corazón. Y si tú actuaste de esa manera, él sabe, ya sabe cuál es. Si tú actuaste de esa manera, fue porque eso es lo que tú tienes en tu corazón. Tú no puedes pretender que otra persona actúe como tú eres. Fueron las únicas palabras y lo hice desde mi posición femenina como mujer, porque el yo regañarlo por lo que él estaba haciendo, sea bueno, sea malo, yo estaba siendo el hombre o la mamá. Y yo ni soy el hombre de la relación, ni tampoco soy la mamá de él. Yo soy la esposa. Entonces, yo siento que mi puesto y mi lugar en ese momento era un consejo que lo reconfortara a él, sin juicios, sin crítica, sin nada. Y esa ha sido una de las cosas que internamente me ha tocado más cambiar. Sí. Mi lado masculino. Wow. Y esa situación a los 2 días se resolvió. Claro, pero porque es que ya es diferente, Sí, o sea, ya es que las situaciones aparecen es para mostrarnos cosas y cuando ya como que, ya está listo para eso, entonces ya Tal cual. quitemos esto de aquí. Bueno, ya vamos finalizando este hermoso podcast. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de ustedes y más por ver esa transformación. Espero que las personas que han escuchado este podcast puedan ver esa transformación basada en su historia, que es lo más importante. Nuestra historia siempre es lo más importante. ¿Qué mensaje le quiere decir? Un mensaje corto para esas personas, puede ser empezar Jesús o Wendelly, como quieran. Para esas personas que pronto están en pareja o si no están en pareja, por ejemplo, la pareja no lo apoya o si lo apoya, bueno, el mensaje que quieran dar a estas personas que nos están escuchando. Bueno, a todos los que nos escuchan, que se han tomado el tiempo de escucharnos, primero que nada, gracias. Y lo segundo es, crean en el trading. Hoy tenemos a una persona bendecida que nos enseña trading de verdad, como es Brandon. Es un trading que lo que nosotros debemos hacer es colocar una expectativa positiva. Recordemos que la expectativa positiva es la semilla del éxito, es la semilla de la prosperidad. El éxito, el trading funciona. Aquí estamos 2 personas que podemos dar fe de ello. Y sigan trabajando mucho en ustedes, porque varios lo han dicho y yo lo voy a repetir. El trading es 20% estrategia, que de por sí es muy fácil nuestra estrategia, y 80% mentalidad. Trabajen mucho en ustedes, trabajen mucho también en ese 20%, ese backtesting, háganlo mucho y sigan día a día, no se den por vencidos. Miren que nosotros pasamos por muchas cosas y nunca nos dimos por vencidos y aquí estamos. Tomen la decisión de ir a por ello y háganle. Genial, Jesús, muchas gracias. ¿Y Wendelly? Bueno, yo lo que les tengo para decir es primero, el trading es real. Esas parejas que están pasando por alguna dificultad de que no creen, el trading es real. Y yo tuve resultados cuando Jesús se alineó a mí, o yo me alineé a él, o nos alineamos. Entonces, mi consejo es, tú que no crees, tú que crees que tu esposo no lo puede conseguir o tu esposa no lo quieres conseguir, eres tú el que está desconfiando de ti mismo. Y para la persona que está intentándolo, síguelo porque es real, es maravilloso, puedes lograr grandes cosas, pero lo único que toca y es fuerte es alinearse. Es un consejo para ambas partes. Espero que las personas, las parejas que me están escuchando, ojalá se puedan tomar esos 5 minutos y le digan a esa persona que lo ha estado intentando y decirle, si es mujer o es hombre, amor, yo te creo, confío en ti, vamos para adelante. Y que le den esa oportunidad, porque si es real, sí se puede, es maravilloso, la verdad es maravilloso. Y les digo simplemente, háganlo. No me crean a mí, háganlo ustedes mismos. Genial, genial. Bueno, ¿qué cámara miro? ¿Esta? Eso sí. Para despedirme. Ajá. Listo.
Bueno, traders, espero que les haya gustado este podcast. Jesús, Wenderly, muchísimas gracias por tanto valor. Y si ya saben, les ha gustado este podcast, compártanlo, dejen un comentario. En la parte de acá abajo voy a dejar las redes de ambos para que vayan y les hagan todas las preguntas que quieran. Ahí les van a empezar a decir, ya ustedes se encargan de hablar con las personas. Y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.